Bueno, muy buenas noches, queridos hermanos. El Señor los bendiga. ¿Cómo están? Bien, nada más bien. Ahí cambia un poco el asunto. ¿Cómo están, hermanos? Bendecidos. Amén, gloria a Dios. Bueno, vamos a compartir este primer mensaje. Bueno, yo creo que hay varias personas tal vez que me conocen. Mi nombre es Adrián Acuña, yo soy de la parroquia de Sabalito, vengo con Ángel. Y bueno, qué alegría, de verdad, estar aquí compartiendo con ustedes. La palabra de Dios en Isaías 48 dice que la hierba se seca y la flor se marchita, mas la palabra de Dios permanece para siempre. Para siempre. De esa palabra de Dios que permanece para siempre es que vamos hoy a hablar, a transmitir. Y deseo con mi corazón que, como dice también la palabra de Dios, no me predique a mí mismo, sino que predique a Jesús. Vamos a estar compartiendo un tema que yo creo que nos hace falta escuchar tal vez en esta época, en este tiempo. Venimos de una situación complicada, ¿verdad? Con la pandemia. Y yo creo que han sucedido muchas cosas a raíz de la pandemia. Es decir, la pandemia ha traído consecuencias físicas, ¿verdad? Hemos sido afectados. Tal vez algunos nos ha dado, ¿verdad?, este virus. Tal vez algunos otros, incluso pues les ha arrebatado la vida. Pero también hemos podido observar y pues de forma personal he podido observar cómo la pandemia no solamente ha ocasionado estragos a nivel físico en las personas, en nuestra salud, sino que también, y de una forma, yo diría aún mayor, a nivel espiritual. He visto como muchas personas que servían a Dios a raíz de la pandemia lo han dejado todo. Simplemente en un momento, hasta aquí llego, y se han marchado. Y pues no es que las estamos señalando, sino que es parte de la realidad. Yo creo que el asunto de la pandemia ha venido a colocarnos a cada uno de nosotros en el lugar que le correspondía estar nuestra fe. Oigan eso, la pandemia ha venido a revelar cómo andaba nuestra fe. Para algunos la pandemia ha sido una bendición. Vamos a ver, ¿para quién ha sido una bendición la pandemia? Para algunos. Obviamente andamos, ¿verdad?, al inicio más que todo ahí con precaución, con miedo incluso, de por qué, bueno, por lo que fuera a pasar, que no sabíamos, pero ha sido una bendición para algunos incluso. La pandemia ha venido a revelar de una forma exacta en qué lugar nos situábamos, como he dicho. Y ha venido a hacer esto en todas las personas, yo creo. Por ejemplo, en los servidores, en las personas que llevan bastante tiempo sirviendo a Dios, en las personas que se preparaban porque el sábado tenían que predicar. Entonces durante la semana tomaban sus Biblias, leían la palabra de Dios, preparaban el tema, y el sábado iban y decían lo que tenían que decir. Pero ¿qué ha sucedido cuando la iglesia está cerrada? Ya no hay que preparar tema. Entonces la Biblia que tomaba yo cuando tenía que preparar el tema, ya pues como ya no me corresponde, la dejo por ahí, la guardo, ni me acuerdo de ella.
Y si tenía que orar, es que me dijeron que dentro de 8 días me corresponde hacer la primera oración en un grupo de oración, tal vez, al cual pertenecíamos, al cual asistimos. Y resulta que como ahora entonces no me tengo que preparar, dejo de orar. Y como dejo de orar, el poder del cristiano está en la oración. Quiere decir, pierdo el poder. El poder del cristiano está en la cercanía con Él, que es poderoso, en la cercanía con Jesús. ¿Qué les parece esto? ¿Estaré diciendo la verdad o estaré diciendo algo que está fuera de lugar? ¿Sí o no? ¿Qué creen? Díganme, porque si estoy diciendo aquí cosas, sí, más o menos, sí. Resulta que yo les quiero hablar hoy de un pecado y de algo tal vez que no hemos escuchado, que se llama la asedia. ¿La han escuchado esa palabra, la asedia? No. Sí. Algo. Bueno, vamos a ver. Ve que sí la necesitamos. Ve que sí necesitamos escuchar de eso. Ve que, como les dije al inicio, es algo que necesitamos para nuestra época. La asedia. Vamos a hablar de ella. Es uno de los 7 pecados capitales y que muy poco tal vez los hemos escuchado. En el numeral 2094 del Catecismo de la Iglesia Católica define qué es la asedia. Dice que la asedia es la pereza espiritual. ¿Qué es la asedia? La pereza espiritual. Pereza espiritual. Y como pereza espiritual, pues ahí salen muchas cosas. Podemos decir muchas cosas de esa pereza espiritual. No solamente para las personas que ya llevamos cierto camino y que en ocasiones nos da pereza espiritual, sino que también tal vez para los que pues no asisten tal vez a la iglesia, a un grupo de oración. La asedia es algo que nos puede atacar a todos, absolutamente a todos. Y vamos a estar reflexionando también, por ejemplo, en el personaje de Judas. Judas, que fue uno de los discípulos, de los 12 discípulos, fue totalmente acechado por la asedia y fue dominado por la asedia. La asedia, según algunos sacerdotes, hay un sacerdote en Argentina que se llama el padre Horacio Jorge, dice que la asedia es como el envinagramiento de lo que una vez fue dulce. Es decir, de aquella experiencia que yo tenía con el Señor, que era un deleite, que era dulce, donde yo sentía alegría, donde yo sentía gozo. Yo sé que aquí hay muchas personas tal vez que han tenido una experiencia poderosa con el Señor. Y yo pues quiero que recuerden esos primeros días después de ese encuentro con el Señor, donde el amor de Dios lo podíamos ver en cualquier lugar, donde nuestro corazón vivía alegre, vivía feliz, vivía regocijante, rebosante, donde podíamos nosotros leer la palabra de Dios con un gran amor, con un gran gozo, porque sabíamos que Dios nos estaba hablando ahí. Fue algo que en su momento, por ejemplo, yo pues lo viví. Entonces, la asedia es cuando ese manjar dulce se vuelve como vinagre. Y algunas personas también de la iglesia han asociado a la asedia con la acidez, con la amargura o lo amargo del espíritu. Y si nosotros vemos las sustancias amargas y las sustancias ácidas, normalmente son frías. Normalmente son frías. Por lo tanto, la asedia es ese estado de tibieza o frialdad que nos puede abarcar a nosotros. La pereza espiritual es la asedia. Incluso este sacerdote que yo les mencionaba, Horacio Jorge,
él menciona la asedia en la actualidad como la civilización de la asedia. La civilización. Y esto es algo increíble, porque la civilización o una civilización está compuesta de algunos elementos importantes. Una civilización está compuesta, por ejemplo, está enmarcada en una época histórica, está enmarcada o posee algunas características, por ejemplo, como idiomas que desarrollaron en esa época. Una civilización quiere decir también las costumbres, las tradiciones que abarcan a esas personas. Entonces la civilización de la asedia, que dice este sacerdote de apellido Jorge, quiere decir que en la actualidad es como si existiera todo un conjunto de costumbres, de tradiciones que nos hace estar fríos a nosotros, que nos hace estar tibios a nosotros, que nos hace incluso estar estancados a nivel espiritual y no corresponder precisamente a lo que Dios quiere para nosotros. Dice en Génesis capítulo 1, versículo 1, que al inicio el Espíritu de Dios se movía sobre se movía. El plan de Dios siempre es que nosotros nos movamos en el Espíritu. Jesús siempre estaba en movimiento. Siempre estaba en movimiento. Dice la palabra de Dios en Ezequiel 47, allá por el versículo 12, hablando de una cita, increíble, todo el capítulo de Ezequiel 47, podemos leerlo, tarea para la casa. Dice que las marimas y las lagunas no serán saneadas. Ahí está hablando del agua que corre desde un templo y que esa agua que corre va llevando vida a la orilla por donde recorre el territorio, pero que los lugares donde caen y se forman lagunas, estas lagunas no serán saneadas. ¿Qué nos quiere decir la palabra de Dios con esto? Nos quiere decir que Dios no ha pensado que nosotros nos estemos quietos en la fe. ¿Recuerdan ustedes a María cuando el ángel viene y le hace la anunciación? ¿Qué fue lo que María hizo? En Lucas 1:39 se puso en camino. Y en ocasiones nosotros tal vez rezamos mucho y tenemos muchas devociones a María, pero lo menos que nosotros hacemos es ser como ella. Tal vez se puso en camino desde lo que le correspondía hacer a ella, llevar a Jesús a su prima. Entonces hoy pensemos, hermanos, ¿qué es lo que nos corresponde hacer a nosotros tal vez? Porque este espíritu de asedia ha venido a entorpecer el poder de Dios. El poder de Dios es grande. Dice la palabra de Dios en Filipenses 2:10 que el nombre de Jesús está por encima de todo nombre. Es decir, no existe nada más grande que el poder de Dios. Pero cuando nosotros comenzamos a dejar que la asedia, que esa pereza espiritual nos aceche y nos tome, el poder de Dios, pues como Dios nos da libre voluntad, no puede actuar en nosotros. Porque nosotros le hemos dicho, imaginémonos nosotros sentados con los brazos abiertos hacia la asedia: ven a mí, asedia. En vez de decir: ven a mí, Espíritu Santo, tú que te movías sobre las aguas y que en este momento te mueves, tú que descendiste del cielo el día de Pentecostés como lenguas de fuego. El Espíritu Santo es representado con el viento también, el viento que se mueve, el viento que, como dice también la palabra de Dios, no se sabe de a dónde viene ni a dónde va, porque está en continuo movimiento. La asedia ha paralizado lo que Dios quiere hacer en cada uno de nosotros. La asedia, yo no sé si ustedes han escuchado
este dicho que dice que la pereza es la madre de los... ¿La han escuchado ese dicho? Bueno, en mi familia siempre han dicho, la pereza es la madre de los vicios. ¿No han escuchado eso? Sí, bueno, algunos sí. La pereza es la madre de los vicios. Yo diría que a nivel espiritual, la asedia es la madre de las diferentes desviaciones del Espíritu Santo. O sea, nosotros entorpecemos el Espíritu de Dios. La asedia principalmente era responsable que en los hogares católicos en este momento existan problemas, en este momento existan dificultades, que los padres tal vez no se hayan tomado en serio el asunto de velar por sus hijos, que los padres no se hayan tomado en serio ser sus centinelas de sus hogares, y nos hemos cruzado tal vez de brazos y simplemente hemos dejado que el mal, que el diablo, que Satanás haya tomado a muchas familias y las haya pisoteado y las haya ridiculizado. Es la asedia la responsable de eso, en nosotros tener los brazos cruzados a nivel espiritual. Cuando Dios cuando nos creó, Él no pensó eso para nosotros. ¿Qué ha pensado Dios para nuestra familia? ¿Qué ha pensado Dios para este pueblo, para esta parroquia donde estamos hoy? Ustedes no se han preguntado tal vez en algún momento, Señor, ¿y tú qué habías pensado para este pueblo? ¿Qué era lo que tú querías? Y tal vez que nosotros pues no hemos escuchado, nos hemos cruzado de brazos. ¿Qué es lo que tú has pensado para mi familia? ¿Qué es lo que tú has pensado para mi vida? Porque Dios nos ha traído a este mundo con una misión específica para cada uno, de una forma específica. Dice la palabra de Dios, desde antes de que tú nacieras ya yo te conocía. Jeremías 4:1. Es decir, desde toda la eternidad Dios había pensado lo que quería para nosotros. Esa civilización de la asedia es la que nos lleva a nosotros a poner nuestra mirada en otros dioses. A veces nosotros vemos tal vez una película de Semana Santa y nosotros vemos a esos egipcios tan tontos adorando ahí a los dioses, ¿verdad? Vemos los diferentes pueblos que adoraban a dioses y uno dice, qué tontos. Pero resulta que nosotros, acechados y dominados por la asedia, estamos adorando a otros dioses también. Al dios celular. El celular es malo, no es malo. Es bueno para muchas cosas. El buen uso, exactamente. Al Dios que dirán también, al Dios apariencia, al Dios superficialidad. Y entonces, cuando nosotros no ponemos nuestra mirada en Dios y la ponemos en otras cosas y comenzamos a llenarnos de asedia, pues es cuando comienzan los problemas en nuestra vida. Es cuando esa acidez por lo espiritual llega a nosotros. Es cuando también sucede un efecto en nosotros, que es la envidia. Y la envidia no solamente como que, por ejemplo, mire, fulano compró un carro y me da envidia de eso. O compró una casa o compró un terreno y me da envidia de eso. La envidia es sentir dolor, un dolor profundo en mi corazón por el bien que le ha sucedido a la otra persona. Es como que si ese bien que la persona ha obtenido me causara daño por completo. Como si ese logro de esa persona me causara algo terrible en mi ser. Pero no solamente existe ese tipo de envidia, sino que existe también la envidia espiritual. Esa que dice que
Cuando vemos a alguien, mire, esa persona se paró y hablar. ¿Cómo? Yo conozco a esa persona, ¿verdad? Ahora tal vez pues está reformada, se está reformando, pero ¿cómo es posible? Yo llevo tanto tiempo en la iglesia y como estoy lleno de asedia, no he dado el paso a servir tal vez. Y una persona viene un poco más libre y con menos tiempo de haberse convertido a Dios y comienza a servir. La asedia es esa que nos lleva a alejarnos de Dios. Que cuando estamos en un momento de oración y decimos, levantemos las manos, hermanos, las escondemos de una vez. Es un símbolo, es un simbolismo. Levantar las manos lo hacía Moisés para ganar las batallas. Pero en algo tan pequeño como eso, podemos nosotros, y esto lo digo para tomarlo yo personalmente, no como decir, mire, si ese que estaba ahí hace un rato no levantó las manos, pecador, hace Dios. No, sino yo. Cuando me dicen, levante las manos, hermanos, y vamos a alabar al Señor, yo la escondo. ¿Seré que estoy tan lleno de asedia que ni siquiera levantar las manos para Dios, para Jesús puedo? Cuando Él con sus manos abiertas, de par en par, con sus brazos abiertos en la cruz del Calvario, lo ha entregado todo. Yo no puedo levantar mis manos para adorar al Señor. Una persona con asedia se le va a dificultar hacer eso. Una persona llena de asedia no es libre. Cuando nosotros oramos y levantamos las manos, nos estamos entregando al Señor de una forma simbólica pero poderosa. Es como cuando un niño pide ayuda a su padre y levanta sus manos para que lo alce. Entonces, la asedia nos aparta del plan de Dios, nos aparta de esa relación con Él, de esa cercanía con Él. Cuando nosotros tenemos asedia, cuando tenemos esa pereza espiritual, se nos hace difícil alabar a Dios. Y en ocasiones decimos, uy, pero ¿cómo hará esa persona para orar tan bonito? Para predicar tan bonito, para leer la palabra de Dios tan bonito. Normalmente es porque tal vez lo hace bastante en su casa. Y lo que funciona en nuestra casa, en lo privado, donde nadie nos ve, se refleja cuando estamos en público también. La experiencia espiritual que yo tengo en mi casa, en mi cuarto, que yo cierro la puerta, levanto mis manos a Dios y comienzo a alabar, cuando yo llego aquí, fluye con normalidad, es parte de lo que yo hago siempre. Porque en ese caso, esa asedia no me está dando para levantar mis manos. La asedia es la causante de tanto mal en este momento en la sociedad. Y vamos a ver algunos puntos importantes sobre Judas. Vamos a, primero, el nombre de Judas. A mí siempre me gusta pensar en el nombre de las personas, de los personajes bíblicos, porque todos o casi todos tienen un significado. Yo no sé si alguno sabe qué significa Judas. Nos sorprenderíamos. Judas significa alabanza a Dios. Oigan ustedes, alabanza a Dios. Y para alabar a Dios no podemos tener asedia. O sea, Judas y en el pueblo israelita el nombre era algo importante. El nombre, podríamos decir que marcaba su vida incluso. Ahora nosotros ponemos nombres, ¿verdad? Que a veces ni podemos repetirlos. No es tan importante para nosotros los nombres, solamente de que suene bonito, como mi apellido ahí. Pero en ese momento,
quiere decir que Judas estaba destinado, podríamos decir, o no destinado, que el plan de Dios tal vez, porque este asunto de destinar incluso no es cristiano. Dios había pensado para Judas que él fuera alguien que alabara a Dios. Y vamos entonces a ver aquí algunos detalles sobre Judas. Y vamos a irnos comparando con Judas, a ver qué tanto nivel de Judas tenemos nosotros en nuestro ser, en nuestro espíritu. Vamos a ver, vamos a poner el medidor de qué tan Judas seremos nosotros. Dice la palabra de Dios en Marcos 6:12. En Marcos 6:12, la palabra de Dios hace referencia a aquel momento en que Jesús envía a sus discípulos en la misión de los 12, y Judas era uno de los 12. Y dice lo siguiente: ¿qué iban haciendo los discípulos? Iban predicando a la gente la conversión. Judas iba predicándole a la gente: Dios es lo mejor, en Jesús hay salvación, dejen el pecado y vuélvanse a Dios. Él tiene algo grande para nosotros. La vida terrenal es pasajera, en Dios encontramos toda la plenitud. Eso iba diciendo Judas. Predicando la conversión, expulsaban a muchos demonios y curaban a muchos enfermos, ungiéndolos con aceite. Palabra del Señor. Oigan ustedes todo lo que iba haciendo Judas: expulsando demonios, curando enfermos, predicando la conversión. Por eso es que yo digo que cualquier persona puede caer en la sedia y terminar como Judas, si no se pone vivo, si no renuncia a la sedia por completo, si no comienza a hacer lo contrario, en vez de estancarse, moverse. Porque en el reino de Dios hay cosas que son como al revés. En el reino de Dios se cansa el que descansa, descansa el que camina, el que se pone en movimiento a servir con sus manos. Esas manos que Dios nos ha dado no es simplemente para saludar, no es simplemente para trabajar. Las manos nuestras, nuestra mente, todo nuestro ser físico, espiritual, ha sido dado a Dios, a nosotros por Dios, para llevar personas a Dios. No es simplemente de adorno, ¿verdad? Todo, absolutamente todo nuestro ser. Y si Judas entonces venía expulsando o iba expulsando demonios, curando enfermos, proclamando la conversión con poder en el nombre de Jesús, y cayó en la asedia, ahorita vamos a ver el proceso en el cual Judas se llena de asedia, pues cualquiera de nosotros podría caer. Cualquiera de nosotros, cualquiera. Este mensaje, de una forma particular, a mí me ha llamado mucho la atención. Quiere decir que me ha tocado mucho también, porque en ocasiones dice una frase, creo que era un santo, no recuerdo cuál, que son más santos los oídos que escuchan que los labios que hablan. Y cuando iba analizando todo esto sobre la asedia, me he dado cuenta que en muchas ocasiones mi vida ha estado conducida por la asedia también. Igual que Judas, proclamando la palabra de Dios, pero tal vez en algún momento lleno de asedia. Judas era un testigo de Dios, un testigo de Jesús, una persona que hacía milagros en el nombre de Jesús, como Él les había indicado hacer. También Judas era una persona de confianza, podríamos decir. Vamos a ver en Juan 13:29.
en Juan 13:29. Vamos a ver algo que realmente, si lo analizamos, podemos descubrir algo increíble aquí. Dice que cuando estaban comiendo, pues ya la última cena, y Judas le iba a traicionar, dice que Jesús le dijo: lo que vas a hacer, hazlo pronto. Pero ninguno de los comensales entendió por qué se lo decía. Como Judas tenía la bolsa, algunos pensaban que Jesús quería decirle: compra lo que nos hace falta para la fiesta. Palabra de Dios. Ninguna de las personas que estaban ahí en ese momento sospechaba de Judas. Jesús había hecho un ambiente de amistad, un ambiente de hermandad, de amor real. Jesús no andaba diciendo: es que como yo lo sé todo, Judas está robando la bolsa. Después se dieron cuenta. Jesús hizo un ambiente de amor increíble, y nadie sospechó de Judas. Nadie sospechaba que iba a traicionarlo. Recuerdan, todo el mundo comienza a preguntar: Señor, ¿seré yo? Señor, ¿seré yo? Y cuando le dice Jesús esto, como acabamos de escuchar, entonces algunas personas: seguramente va a comprar algo más, se va a extender aquí la fiesta, ¿verdad? Se va a extender la fiesta y necesitamos algo más. Judas era una persona de confianza ante los ojos de los discípulos. Como también tal vez en ocasiones nosotros, de cierta forma, llenos de asedia, podemos servir a Dios también. Y yo les acabo de mencionar, hace un rato les dije sobre esa envidia espiritual, ¿verdad? La envidia espiritual lo que refleja es el estancamiento personal. Si yo envidio a la persona que está sirviendo a Dios, que está predicando, que se está moviendo en el Señor, realmente lo que está reflejando mi envidia es mi estancamiento personal. Entonces Judas, ante la apariencia, ¿verdad?, era bueno, era alguien de fiar, pero su corazón ya tenía asedia, pero su corazón ya tenía posiblemente cierta envidia también. También, por ejemplo, cuando a Judas le sucede algo, en Marcos 14:10, vamos a leer aquí rápidamente, Marcos 14:10. Dice: entonces Judas Iscariote, uno de los 12, se fue donde los sumos sacerdotes para entregárselo. Al oír ellos se alegraron y prometieron darle dinero. Palabra de Dios, palabra del Señor. La persona con asedia elige riquezas pasajeras. Donde está tu riqueza, ahí estará tu corazón. Judas, teniendo a Jesús, el mayor de los tesoros, aquel tesoro que para muchos es sinónimo de vender todo lo que tengo para hacerme con él, para Judas era algo que no tenía tanto valor, que tal vez no había satisfecho sus expectativas. Y entonces Judas realmente le da la espalda a aquel que tiene valor y se va detrás de una riqueza pasajera, de unas cuantas monedas. Detrás de esas cuantas monedas, por unas cuantas monedas, se entrega a Jesús. Y más adelante es cuando entonces viene y con un gesto que tal vez nosotros también hemos tenido en algún momento, le damos un beso a Jesús. Oigan eso, entregar a Jesús como un beso. Un beso, no vamos por la vida dándole besos a cualquiera, ¿verdad? Solamente a los más cercanos, nuestra familia. Llegamos y le damos un beso, un abrazo.
La asedia nos lleva a ser hipócritas. ¿Para quiénes estamos en la iglesia? Esa pereza espiritual que nos estanca, nos hace ser hipócritas, porque estamos aquí presencialmente, físicamente, pero nuestro corazón lejos tal vez, dándole besos a Jesús. Pero en mi familia los besos a Jesús no se ven. Pero en mi familia yo no oro, no levanto mis manos y alabo al Señor. Pero en mi familia no hablo de Dios. No le enseño a mi familia o a mis hijos sobre Dios. Estamos asediados cuando esto sucede. Un beso es una muestra de amor que Judas, por la asedia, le da a Jesús para entregarlo. Eso es la asedia. Eso que se vuelve amargo, la asedia produce que nosotros veamos, o las personas principalmente, hablando tal vez los que están más llenos de asedia, que sientan un dolor por lo divino, un rechazo por lo divino, una tristeza incluso por lo divino, que te invitan tal vez a un encuentro, a una oración, y siento como algo tan repugnante que mejor no voy. Siento dolor por asistir. También es definido como un dolor por lo divino. Y quien fue así también fue Satanás, envidioso, que le dolía la gloria que recibía Dios. Pero hermanos, no solamente tenemos que hablar de lo que es la asedia. Yo también quiero hablarles de qué es lo contrario a la asedia, porque ahí es donde nosotros tenemos que llegar. Aquí estamos escuchando la palabra de Dios, que San Juan 6:63 dice que es espíritu y vida. Que cuando salgamos de aquí, comencemos nosotros a pensar de qué forma estamos siendo acechados por la asedia, y que comencemos a hacer acciones concretas para poder librarnos de ella. Hay una palabra que es un poco interesante. Vamos a aprender dos palabras, la asedia y la ascesis. Ascesis, apegada a la palabra. ¿Qué significa la ascesis? La ascesis significa, o quiere decir, o nos lleva a nosotros a responder con esfuerzo al llamado y a la iniciativa de Dios. ¿Qué es la ascesis? Es responder con esfuerzo. Esa palabra, esfuerzo. Y en un mundo de civilización de la asedia, el esfuerzo es casi una mala palabra. La palabra de Dios, en algunas ocasiones, voy aquí a buscar una palabra, dice en Primera de Reyes capítulo 18, versículo 38, es cuando Dios envía fuego desde el cielo y devora el holocausto que presenta Elías. Holocausto quiere decir sacrificio. El fuego del Espíritu Santo es representado con fuego. Y donde hay sacrificio, Dios envía fuego ahí. Cuando nosotros doblegamos nuestro ser, cuando nosotros no solamente oramos porque nos corresponde hacer la oración, sino que oramos porque soy consciente de que esa es mi fuerza espiritual. El fuego cae donde está el sacrificio. Entre más oro yo, más gracia y bendición, más presencia de Dios en mi vida. Hace algunos días he puesto en práctica algo, no sé quién me dio, pero he aprendido algo. Cuando voy a orar, pongo una candela, la enciendo
No porque Dios no me escuche con candelas o sin candela, ¿verdad? No es que entre más candelas tengamos en la casa, más nos escucha Dios, no siempre nos escucha. Pero me ha llamado la atención porque a través de eso he aprendido algo. Cada vez que oraba, encendía la candela y poco a poco se iba gastando. Entonces, lo asocio a que cuando nosotros estamos cerca de Dios, cerca del fuego del Espíritu Santo, nuestro ser se va derritiendo, se va cumpliendo, podríamos decir, lo que decía Juan el Bautista: allanen los cerros, preparen el camino. Voy yo disminuyendo, como una candela se derrite al fuego, así mi ser se rinde ante Jesús cuando estoy cerca del Espíritu Santo, de su poder, de su flamante llama, de su llama inextinguible, de su amor misericordioso. Se derrite mi ser. Mi parte humana comienza a derretirse. Piensen en lo siguiente: cuando nosotros estamos más mal espiritualmente, lo digo experiencia propia, es cuando nuestras debilidades saltan y como que tratan de abarcarnos, de abrazarnos. Piensen ustedes en el momento de más debilidad espiritual. En ese momento, nuestras debilidades o problemas se acrecientan, ¿sí o no? Saltan a nuestra vida. Cuando oramos, no es que no tengamos problemas, pero como dice la palabra de Dios en Hebreos 12:2, nuestra mirada está puesta en Jesús, que hace crecer nuestra fe. Ante el aparente fracaso, en Sabalito mencionábamos esto, hoy hace 8 días, Ángel lo mencionaba, el aparente fracaso. Eso que a nivel humano a usted le fue mal en algo, o le está yendo mal en algo, que usted siente que no hay solución para eso, que usted siente que está como al borde de un precipicio y que no existe vuelta atrás, que usted siente que no hay opción, que las opciones se agotan, que las oportunidades se van disminuyendo en diferentes áreas. Algunos puede ser, por ejemplo, conseguir un trabajo. Algunos puede ser traer a los pies de Jesús a un hijo. Ante esa circunstancia, solamente la oración, esa ascesis, esa cercanía con Dios, ese acercamiento con el Señor, ese rebajarnos nosotros ante el Señor, es el que da resultado. Abajarnos nosotros. Abajarnos significa rebajarnos ante Jesús. Significa humillarnos ante su poder, ante su presencia. El sueño de Dios es que su pueblo sea un pueblo caminante, sea un pueblo que avance. Y en esto el Papa Francisco ha dicho tantas cosas, especialmente a los jóvenes, pero bueno, a todos los jóvenes menores de 100 años. Y dice el Papa Francisco: Cristo vive y te quiere vivo. Dice el Papa Francisco también, hablándole a los jóvenes en una ocasión: no vivan la vida como desde el balcón. Interpretándolo al lenguaje costarricense, no pasemos la vida viendo los toros desde la barrera, sino que aventurémonos, vayamos más allá, preguntémosle a Dios qué quiere de nosotros. Si usted comienza a revisar en la palabra de Dios, siempre que obraba un milagro, siempre que sucedía algo, era porque había movimiento de algunos. Una tempestad se aquieta en el nombre de Jesús, da las órdenes y se aquieta. Había movimiento.
aquel paralítico que bajaron por un techo, había un gran movimiento. Dios quiere que nosotros estemos en movimiento. Dios quiere que nosotros podamos ser como esas personas o como esa agua que se deja llevar o que hace un torrente en el río. Incluso la palabra de Dios, se me viene a la mente ahora una palabra en Zacarías 13 que dice, hablando sobre Jesús, en aquel tiempo existirá una fuente de agua viva que brotará para la casa de Israel, para lavar y limpiar sus pecados. Ese es Jesús, el que nos quiere en movimiento. Es el Jesús el que nos dice, no calentemos más solamente la banca, no simplemente pasemos nuestra vida llenos de asedia, que cuando nosotros vayamos a adorar al Señor, escondamos las manos, que cuando nosotros vayamos a adorar al Señor, no sepamos qué hacer. ¿Ustedes quieren saber cómo se aprende a orar y a adorar? Sí, ustedes saben. Sí, hay una fórmula increíble para orar, para aprender a orar y alabar al Señor. La fórmula es adorando y alabando al Señor. Simplemente. Necesitamos doblegar o hacer más esfuerzos, hermanos. Necesitamos estar en movimiento. Es increíble ver, por ejemplo, a nivel de jóvenes, todo lo que sucede con jóvenes. Yo trabajo mucho con jóvenes, no solamente en mi trabajo normal, sino que también con jóvenes de la iglesia, a nivel de la renovación. Pero en ocasiones nosotros decimos, es que ya no hay opción para los jóvenes, todos se pierden, todos son iguales. Pero ¿qué estamos haciendo por ellos? ¿Qué estamos haciendo? ¿Cuántos retiros hacemos por ellos para que se encuentren con el Señor? Bien, hermanos, entonces ese